Los arrecifes son muy importantes, por ejemplo, son una barrera muy importante ante tormentas, marejadas, nortes que podrían impactar fuertemente las costas. Y mientras tengamos océanos vivos, mares vivos, vamos a poder también tener una mejor posibilidad de mantener los límites de aumento de la temperatura, ¿no? de la superficie terrestre, que los científicos ya nos advierten que no puede superar el 1.5 grados. Encontramos que hay grandes extensiones de arrecifes que ni siquiera hemos terminado de caracterizar ni de explorar en su totalidad, y ahora están siendo amenazados por un gasoducto como este, que es una infraestructura muy grande que muy rápidamente puede acabar con estos ecosistemas. La manera en que trabaja Greenpeace es exponiendo las problemáticas, haciendo investigación científica, ¿no? El barco por eso está aquí. Hacemos investigación científica para sustentar lo que nosotros estamos diciendo y después se dan alternativas. En esos puntos específicos que vimos que eran los más interesantes es donde bajamos el sumergible, el ROV, y obtuvimos imágenes de alta calidad, y con eso se piensa caracterizar, hacer un listado de especies, un listado potencial, y también pues tener el mapeo de la zona con el fin último de protegerlo. La instancia del gobierno que se encarga de decidir si estos proyectos pueden aprobarse o no aprobarse, pues es justo la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente. Pero lo que hemos visto es que sistemáticamente se han violado los procedimientos que deberían de garantizar la seguridad, ¿no? Y deberían de garantizar la protección del medio ambiente y de la gente. Esto es Punto de Reunión. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por escucharnos y por vernos en un episodio más de Punto de Reunión. Este podcast del Hub de Seguridad que, entre otras cosas, pues nos gusta llevar un mensaje de prevención, un mensaje que nos ayude a tomar mejores decisiones en torno a la seguridad, y que son cuestiones que en nuestra vida diaria nos enfrentamos en todo momento, y que siempre que nosotros decimos cuando estás mejor preparado minimizas la posibilidad de que ese riesgo latente al que estamos enfrentándonos pues te cause un menor daño o incluso no te cause ningún tipo de daño. Y hoy estamos muy contentos porque estamos transmitiendo directo desde el puerto de Veracruz, aquí en las meras instalaciones del puerto de Veracruz, enfrente de recintos tan importantes como el Faro Venustiano Carranza o la Torre de Pemex. Y pues a nuestras espaldas está ni más ni menos que el Arctic Sunrise, esta embarcación de Greenpeace, porque nos acompañan dos personalidades que están haciendo un estudio, una investigación que ya están concluyendo aquí en el puerto. Súper interesante. Ella es Viridiana Lázaro Lembrino. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también está Pablo Ramírez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación también. Ella es bióloga, campañista de biodiversidad, coordinó la investigación en estos ecosistemas arrecifales aquí en las playas de Veracruz a bordo del Arctic Sunrise. Y Pablo pues, es maestro en estudios latinoamericanos con especialidad en política energética medioambiental. También es campañista de clima y energía, y pues ambos con una larga experiencia. Y pues muchas gracias nuevamente. Vamos a platicar un poquito de lo que hicieron aquí en Veracruz. Gracias. Bienvenidos a Punto de Reunión. Muchas gracias. Pues el contexto general es que el sistema arrecifal veracruzano es uno de los sistemas más importantes del país, no solamente por su tamaño, por su biodiversidad, sino por el equilibrio que representa en las aguas marinas no solamente del Golfo de México, sino que, como sabemos, todo está conectado. Y pues este corazón, que es una pieza tan fundamental en las aguas de todo el mundo, pues aquí no es la excepción. Entonces me gustaría que generáramos un rapidísimo contexto sobre la importancia de los arrecifes, por qué son importantes y por qué Greenpeace está haciendo esta investigación. Sí, claro. Los arrecifes son muy importantes en todo el mundo porque nos brindan servicios ecosistémicos muy importantes. Por ejemplo, son una barrera muy importante ante tormentas, marejadas, nortes que podrían impactar fuertemente las costas. En este caso, Veracruz fue fundado gracias a que tiene esta gran barrera arrecifal y que lo protege de los diferentes, los ciclones, los huracanes que pues podrían afectar a estas comunidades, a esta población que vive aquí en la costa. Entonces dan este servicio de protección, que más bien es un beneficio ecosistémico,
y también brindan pues alimento, son el lugar en el que diferentes especies de peces, de moluscos, de tortugas se reproducen, se resguardan, obtienen alimento, y eso permite también que se desarrollen peces que a su vez sirven de sustento para las comunidades pesqueras que pues pueden subsistir gracias a esa actividad económica, ¿no? Entonces, alrededor de los arrecifes encontramos muchos beneficios para mantener el equilibrio ecológico, pero también que benefician a las comunidades costeras y a todas las personas en general, ¿no? Incluso las personas que vivimos en las ciudades, como en la Ciudad de México, pues también nos vemos beneficiadas de estos ecosistemas porque pues nos brindan muchísimos beneficios. Muchas gracias. Y pues lo que vemos también, como para ir trayendo un poquito hacia el contexto de lo que hacemos aquí en el Hub de Seguridad, vemos que hay una falta de cultura preventiva constante. La gente vive con una inconsciencia y con un día a día en donde no se preocupa pues lo que pasa cuando tira basura, lo que pasa cuando se tapa un alcantarillado, lo que pasa si sobreexplotas el campo, un incendio. Entonces, esta falta de cultura también se da hacia el conocimiento o el desconocimiento y el uso y el trato que le damos, esta interacción que tenemos con los arrecifes. ¿Se cumple esta premisa también? ¿No hay cultura preventiva? Pues más bien lo que yo diría, no sé, Pablo, tú qué piensas al respecto, es que hay falta de conciencia, falta concientizar a las personas acerca de, por ejemplo, qué significa utilizar plásticos de un solo uso que van a llegar al océano y que van a contaminar, de qué pasa, o sea, puede ser como desde acciones individuales como utilizar un plástico de un solo uso que va a terminar en el océano, hasta permitir que se construya un gasoducto que va a pasar por encima de los arrecifes y que los va a afectar y va a afectar pues a todas las personas que dependemos de ellos, ¿no? Entonces, creo que va en diferentes niveles y que bueno, hay que tener en cuenta este sentido preventivo, sentido de precaución a la hora de poder pues evitar que todos esos impactos lleguen a estos ecosistemas tan valiosos que son muy resilientes, pero que tenemos que dejar de impactar porque en algún momento pues va a llegar... Va a ser irreversible. Va a ser irreversible y ya no vamos a poder pues tener todos estos beneficios que nos dan. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Cómo ves? Sí, o sea, yo pienso que hay, por ejemplo, en el tema de cambio climático y la ciencia climática, está tremendamente avanzada, ¿no? Oye, pero eso es un invento de los medios. Claro, sí, de Greenpeace. La ciencia climática está cada vez más avanzada, cada vez tenemos mayores certezas de lo que es el cambio climático, de lo que lo causa, ¿no? lo ocasiona, y los elementos que también nos ayudan a prevenirlo, ¿no? El tema de los océanos es un factor fundamental para poder mantener el equilibrio climático en nuestro planeta, ¿no? Es un sumidero de carbono importantísimo, y mientras tengamos océanos vivos, mares vivos, vamos a poder también tener una mejor posibilidad de mantener los límites de aumento de la temperatura, ¿no? de la superficie terrestre, que los científicos ya nos advierten que no puede superar el 1.5 grados para poder seguir manteniendo los ecosistemas funcionales, ¿no? sin cambios que alteren su funcionamiento de manera drástica y que pueda conllevar a la pérdida de especies, ¿no? Que nos estaría llevando a lo que se llama, ¿no? la sexta extinción masiva, ¿no? Imparable, ¿no? Claro, sí, o sea, la pérdida desconmesurada de especies que puede generar desequilibrios ambientales y ecológicos muy graves, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el tema de la protección de los océanos pasa mucho por empezar a conocer mejor, por empezar a bajar todos estos términos de la ciencia climática, por ejemplo, que de repente quedan muy lejos de la gente, ¿no? A términos mucho más coloquiales, a términos mucho más de cómo me impacta a mí, cómo puede impactar a mi comunidad
el tema de la degradación ambiental en los océanos, ¿no? Y justo una de las cosas que se busca con este tour que está dando el barco, con toda esta expedición de investigación, es poder acercar eso, ¿no? a la gente. Y entonces este tipo de campañas que ustedes hacen, ¿de qué sirven? O sea, me gustaría saber quienes no saben qué hace Greenpeace y de qué sirve lo que hace Greenpeace, me gustaría que nos explicaras. Evidentemente, pues ustedes lo tienen muy claro, yo más o menos estudié para también saber exactamente cuáles son los objetivos, y se los pregunto porque es muy común que la gente cree que Greenpeace cuida ballenas, claro, o se encarga de que no maten a más zorros del Ártico, ¿no? Entonces, sí. Va mucho más allá que eso, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaran un poco también. Greenpeace tiene una tradición enorme de protección y cuidado del medio ambiente, ¿no? Que ya va de más de 50 años de vida de la organización, y en todos estos años pues han habido diferentes temas en los que la organización se ha enfocado, ¿no? Es una organización global, entonces existen problemáticas muy particulares en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero al final de cuentas lo que Greenpeace, a lo que Greenpeace se dedica es a dos temas principalmente, ¿no? El tema de cambio climático y el tema de pérdida de biodiversidad, ¿no? Justo esta campaña que viene ahora combina los dos, ¿no? Y combina el catalizador principal del cambio climático, que es el sector energía y los combustibles fósiles principalmente, con la pérdida acelerada de biodiversidad, como lo son los arrecifes de coral, ¿no? Que es un termómetro del mundo respecto al cambio climático, ¿no? El blanqueamiento de los arrecifes, la degradación de los arrecifes, es un síntoma muy claro de cómo nuestro sistema climático está cambiando y cómo está afectando a las especies, ¿no? No solamente a los arrecifes, sino a todas las que viven en ellos. Entonces, la manera en que trabaja Greenpeace es exponiendo las problemáticas, ¿no? Haciendo investigación científica, ¿no? El barco por eso está aquí, y ahorita Viri podrá hablar mucho más de eso, ¿no? Pero hacemos investigación científica para sustentar lo que nosotros estamos diciendo, y después se dan alternativas, ¿no? Siempre buscando incidir en la toma de decisiones política, corporativa, pero sobre todo, o sea, lo que hace a Greenpeace lo que es todo el apoyo de la gente, ¿no? Entonces, todos los voluntariados. Voluntariados, el público, la gente que da apoyo y soporta a la organización a través de peticiones, a través de los donativos, a través del voluntariado, sumando su voz a la nuestra. Eso es lo que hace rica la organización, ¿no? Eso es lo que le da el poder que tiene, el poder de la gente. Entonces, esa es la manera que actúa, y justo por eso es importante este tipo de actividades, porque podemos hacer que la gente se acerque a las problemáticas, que las vea, que las tangibilice, y después poder decirles que hay cosas que hacer, ¿no? O sea, no es solamente que veamos cómo se devasta todo alrededor nuestro, ¿no? Sino hay muchas cosas que se pueden hacer y que las personas pueden ser parte de ellas, ¿no? Así es. Y regresamos entonces a la premisa inicial que decíamos de la falta de concientización, porque con estos estudios, con estas evidencias fotográficas, con estos videos que ustedes toman, pues hoy, gracias a ciertos medios, pues se pueden diversificar más rápido, y la información es poder. Y a la gente que nos preocupa este tipo de temas, pues ya con esa información que ustedes nos proveen, ya podemos acercarnos a nuestra comunidad, podemos acercarnos a nuestras autoridades, a nuestra comunidad industrial de la zona o a nuestra comunidad civil de la zona, y en conjunto buscar nuevas alternativas. Yo quisiera ver, pues bueno, el sistema arrecifal veracruzano es uno de los más importantes del país, decía yo. En términos generales, ¿qué fue lo que encontraron? Hicieron una investigación de aproximadamente 15 días, venían con una serie de hipótesis, o llegaron vamos a hacer una evaluación desde cero, o ya creían que estaba pasando algo. Estamos en una temporada post-pandemia, y en muchas zonas del país en donde ya no crecían ciertos animalitos o ciertos, se dio porque también la gente dejó de salir, dejó de viajar, dejó de explotar. ¿Qué encontraron en ese sentido también? Sí, esta fue una investigación que hicimos junto con investigadores de la Universidad Veracruzana y del CICADA, que es el Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental, y nos embarcamos el 16 de mayo justamente para poder observar los arrecifes, pero que estaban fuera del PENSAF, que es el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Los que estaban afuera. Entonces investigamos la parte centro de Veracruz y la parte norte, de la que está cerca el parque, el sistema arrecifal Lobos-Tuxpan. Entonces lo que hicimos fue recorrer esas zonas desde el centro hasta el norte, pero fuera de los polígonos que ya están protegidos, porque justamente nuestro objetivo es
poder proteger esos arrecifes que aún no tienen protección y que apenas se están caracterizando, porque también son igual de importantes, son igual de valiosos, y encontramos que sí, efectivamente hay mucha biodiversidad, hay mucha vida. Pudimos llegar a profundidades que antes no se habían llegado aquí en Veracruz, porque la mayoría de las investigaciones habían sido hasta los 60 metros de profundidad, que es hasta donde pueden llegar con buceo técnico los investigadores y con los ROVs que también tienen, que son drones submarinos. Y con pero no más allá de eso. Pero no más allá de eso. Y con el sumergible que tenemos a bordo, pudimos bajar hasta 100 metros, es lo que aguanta ese semisumergible tripulado. Es tripulado con 2 personas, un piloto y una persona investigadora que estuvimos participando. Yo tuve la oportunidad de bajar en el sumergible también, y además también utilizamos drones submarinos que bajaban hasta 200 metros de profundidad. La máxima profundidad donde encontramos vida fueron 80 metros y encontramos arrecifes que son llamados mesofóticos, que significa que se encuentran a altas profundidades y que sobreviven porque el 90% de la luz, aunque el 90% de la luz se vea disminuida. Entonces fue muy impresionante poder encontrar eso, explorarlo más bien. Y los investigadores ya tenían una idea de qué había ahí, porque también utilizamos un sonar, que ese es como un escáner que nos permite hacer un barrido en el fondo marino, y ese detecta los relieves, las texturas, y de esa manera podemos ver si está plano o si hay algo interesante. De esa manera los investigadores ya tenían más o menos un mapa, que ya lo habían hecho. Nosotras lo volvimos a hacer para tener un mapa más preciso. Y después, en esos puntos específicos que vimos que eran los más interesantes, es donde bajamos el sumergible, el ROV, y obtuvimos imágenes de alta calidad, y con eso se piensa caracterizar, hacer un listado de especies, un listado potencial, y también pues tener el mapeo de la zona con el fin último de protegerlo. Tenemos en puerta, para decirlo de alguna manera, próximamente, este proyecto que está pues ya caminando, ya más que aprobado, más que autorizado, de un gasoducto que vendría a conectar desde Texas, frontera con Estados Unidos y México, hacia la costa, y luego de toda la costa del Golfo Mexicano, prácticamente todas las costas de Veracruz. Pues parece que esta obra no está haciendo las cosas como quisiéramos, no se han hecho los estudios adecuados. Los pocos que se han hecho los están fragmentando para minimizar y separar la problemática global, y no como se debió de haber atacado. Esto es un problema medioambiental, sí o no. No estás un poquito embarazado, estás o no estás, es un problema, no es un problema. Y ellos le han dado la vuelta al tema, ¿no? Entonces... Sí. O sea, creo que justo, o sea, haciendo relación con todo el tema de seguridad y de procedimientos, la instancia del gobierno que se encarga de decidir si estos proyectos pueden aprobarse o no aprobarse, pues es justo la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, ¿no? La ASEA. Pero lo que hemos visto es que sistemáticamente se han violado los procedimientos que deberían de garantizar la seguridad, claro, ¿no? Y deberían de garantizar la protección del medio ambiente y de la gente, ¿no? Porque al final de cuentas no se puede hablar de impactos ambientales sin hablar de impactos sociales. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. Están de la mano. Eso no puede separarse, ¿no? Y no, o sea, debemos de dejar de separarlo. Este tipo de análisis que se han hecho de las manifestaciones de impacto ambiental fragmentadas, ¿no? Los análisis, las evaluaciones de impacto que no toman en cuenta la mejor ciencia disponible, pues definitivamente están violando los procedimientos que estas agencias tienen, y sobre todo, pues al final de cuentas están desvirtuando pues el origen, ¿no? de estas propias instituciones, ¿no? Que deberían de velar por la protección del medio ambiente, y sin embargo pues vemos claramente que el medio ambiente no es el principal factor en la toma de decisiones, ¿no? Existe un factor económico que es mucho más importante, ¿no? Existe el factor geopolítico, que también es muy importante, ¿no? Es importante decir, ¿no? Este gasoducto es un proyecto de TC Energy, de TransCanada,
que es parte de una serie de infraestructura fósil extranjera, ¿no?, que ha generado prácticamente un sistema paralelo de transporte de gas en nuestro país, ¿no?, que lo importa prácticamente en su totalidad de Estados Unidos, ¿no? O sea, más del 80% del gas que se consume en México viene de Estados Unidos, no se produce en el país, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que hay que decir, ¿no? Este tipo de políticas y este tipo de infraestructura va totalmente en contravía de la soberanía energética que se ha buscado durante este sexenio, ¿no? O sea, y de la cual se habla tanto en este momento, ¿no? Claro, y que deberíamos de buscar definitivamente, ¿no? O sea, porque una de las cosas más peligrosas que puede ocurrirle a un país es depender energéticamente de otro, sobre todo en un contexto geopolítico como el de México y Estados Unidos, donde hay tantas presiones, donde hay tantas tensiones, donde hay tantas negociaciones que son difíciles. Fricciones constantes. Por supuesto, ¿no? Entonces, solamente para ponerte un ejemplo de cómo se ve el tema de la dependencia energética, no sé si tú te acuerdas de hace un par de años, 2021, a principios, que hubo una helada atípica, le llamaron, en el norte, ¿no?, del país, y en Texas. Varias ciudades del norte del país se quedaron sin Exactamente. Lo que pasó ahí fue, o sea, esta helada típica no es otra cosa más que cambio climático, ¿no? Que congeló los ductos tejanos de gas, y en ese sentido Estados Unidos tuvo que tomar una decisión, ¿no? Claramente decidió abastecer a su mercado local y le cerró la llave a México, claro, ¿no? Y pasaron varios días, semanas incluso, en que no hubo electricidad en el norte del país, ¿no? En un contexto de COVID, donde los hospitales necesitaban electricidad para poder salvar a la gente, ¿no? Así es como se ve la dependencia energética, ¿no? Este tipo de proyectos lo que hacen es agudizar esa dependencia energética. Ahora vamos a seguir trayendo más gas de Estados Unidos, vamos a depender más de Estados Unidos, ¿no? Se calcula que este gasoducto va a transportar alrededor de 1.300 millones de pies cúbicos de gas diarios, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que no es una buena idea tener ese gasoducto, y que justamente la CEA y el gobierno debería de evaluarlo de una manera integral, ¿no? La principal y la que más nos preocupa a nosotros es el impacto ambiental. Y es que no has mencionado ninguna que tenga que ver con impacto ambiental. O sea, estamos hablando del impacto que tiene por esta vía energética. Claro. La dependencia, la alteración de la soberanía, sí. Y no nos hemos metido a que si no están haciendo bien las cosas, que es lo que ya se presuponía, claro, entonces también va a haber un impacto y una afectación medioambiental. Sí, o sea, por ejemplo, partamos del hecho del cambio climático, ¿no? O sea, las científicas y los científicos climáticos, los que llevan la vanguardia de la investigación en el IPCC, nos han dicho que cualquier desarrollo de infraestructura de extracción, transporte, quema de combustibles fósiles es incompatible con mantenernos en el escenario por debajo del 1.5 grados de aumento de la temperatura, ¿no? Este tipo de gasoductos comúnmente tienen fugas, y lo que se conoce, o sea, lo que se nos ha vendido como gas natural no es otra cosa más que metano, que es un gas efecto invernadero súper potente. O sea, tiene 86 veces mayor potencial de retener el calor que el dióxido de carbono, por ejemplo. Esas fugas van directo a la atmósfera, o en otros casos, como el Ojo de Fuego, no sé si también te acuerdas, se prende y queda, o sea, fue un incendio de 5 horas en el mar, ¿no? Entonces es súper grave en cuestiones climáticas y sobre todo también en los ecosistemas de la región, ¿no? Que creo que Viri podrá explicarnos más de cuáles son los impactos de un tipo de esta infraestructura, ¿no? Claro. Sí, justamente lo que nos preocupa más de lo que vimos ahí mar adentro fue que encontramos que hay grandes extensiones de arrecifes que ni siquiera hemos terminado de caracterizar ni de explorar en su totalidad, y ahora están siendo amenazados por un gasoducto como este, que es una infraestructura muy grande que muy rápidamente puede acabar con estos ecosistemas. Y es que no es que sea un impacto localizado, o sea, sí van a poner la infraestructura y va a afectar el punto específico en el que la coloquen, porque incluso podría aplastar algunos arrecifes coralinos que están ahí, y que puede ser que la ASEA ni siquiera tengan estos datos, ¿no? Pero además, el impacto hacia los arrecifes cercanos pues también va a ser pues muy elevado, porque se van a levantar sedimentos. Luego esta infraestructura tienen anticorrosivos, que son químicos que también se combinan con el agua y al final afectan a la fauna, a la flora marina, y pues eso tiene un impacto directo al corto plazo.
pero también tenemos el caso de las fugas, ¿no? Que pueden causar estas explosiones, pero que también el gas se combina con el agua, cambia la química del agua, incluso las especies se ven también, sí, alterada su flotabilidad, y pues eso es una muerte inminente. Y a largo plazo pues tenemos el tema del cambio climático, ¿no? Que seguimos alimentando un sistema basado en energías fósiles que pues ya es insostenible para la humanidad. Ahí quizá una pregunta, tratando de ponerme un poquito de abogado del diablo y de el corporativismo. ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuál es la alternativa? Porque pues, nosotros, a lo mejor también se crea una percepción a veces de que quienes están a favor de algo están en contra de otra cosa, ¿no? Entonces ustedes están a favor de la protección del medio ambiente y entre muchos otros objetivos y de su visión. Y pudiera yo pensar, bueno, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Esto es parte del desarrollo país, eso es parte de lo que se necesita industrialmente para el desarrollo del sureste de México, que tanta falta le hace. Y tratar, pues ahora yo de convencerlos de que pues, se debería de poder hacer. Vamos a poner más atención en este tipo de situaciones que me mencionan. ¿Esto es viable? ¿Es un discurso razonable, creíble? ¿O solamente nos están vendiendo humo y pues la verdad es que así no se va a poder? Yo creo que cuando se trata de ponderar las cosas, o sea, de poner sobre la balanza qué importa más, el bien común y el bien mayor, ¿no? Siempre debería de estar la vida, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa. Entonces, cuando hablamos del cambio climático y cuando hablamos de los riesgos que conlleva el cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, pues hablamos de que la vida nuestra, la vida de nuestros hijos está en peligro, ¿no? O sea, la vida como la conocemos está a punto de cambiar de una manera irreversible, ¿no? en términos climáticos. O sea, la modificación de los ecosistemas y del sistema climático que sostiene a los ecosistemas es algo sumamente serio, ¿no? Y que yo pienso que ahí es donde debería estar nuestra preocupación. Y cuando como humanidad, cuando como gobiernos, como sociedad, nos ponemos a pensar en qué vale más, yo siempre pienso que tendríamos que poner la vida, ¿no? de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras, ¿no? La herencia que estamos dejando en ese sentido también. Por supuesto, ¿no? O sea, uno siempre piensa en que, bueno, voy a trabajar para dejarles algo a mis hijos, ¿no? Y entonces, pues uno piensa en dejarle una propiedad, ¿no? Dejarle ahí un dinerito ahorrado. Pero creo que en este momento, para cómo están las cosas, la mejor herencia que podemos dejarle a las generaciones futuras es un mundo habitable, ¿no? Es un mundo vivible, un mundo que les permita tener un futuro, ¿no? Saludable, ¿no? Que les permita conocer las especies que nosotros conocimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que siempre es mucho más valiosa la vida, ¿no? Y que es lo que tendríamos que defender. Y es como una de las principales filosofías de la organización, ¿no? Cuando tú me preguntas por el modelo, yo la respuesta que te daría es que vivimos en un modelo sumamente injusto, ¿no? Y sumamente inequitativo, donde existen suficientes recursos para todas y para todos. El problema es cómo se acaparan, ¿no? O sea, cómo se distribuyen. ¿Quién tiene acceso, ¿no? ¿Quién tiene acceso a la riqueza? ¿Quién tiene acceso a los beneficios del desarrollo que tú planteas, por ejemplo, en el sureste, ¿no? O sea, ese desarrollo en el sureste, ¿quién lo va a hacer, ¿no? ¿Para quién va a ser? O sea, ¿de verdad se van a desarrollar las comunidades? Se va a distribuir bien. O sea, ¿ese desarrollo es para las comunidades o es para las industrias que se van a sentar en las comunidades porque tienen los recursos, ¿no? O sea, creo que hay muchas preguntas que son muy importantes para hacer. En materia energética, ¿no? Simple y sencillamente, ¿necesitamos seguir creciendo la oferta energética a la manera en la que lo hacemos? O sea, ¿de verdad es necesario? ¿A dónde va la energía que se genera? O sea, en México solamente el gas crece en 4 y tantos % la oferta energética al año. ¿Eso se traduce en energía asequible? ¿No? La verdad que no. No, o sea, no figura. Mientras crece la oferta energética en nuestro país, al mismo tiempo crece la tasa de pobreza energética. Entonces, ¿dónde se queda esa energía? ¿No? O sea, nos han dicho claramente que en el mundo el 1% de la población es la gran responsable de la crisis climática, ¿no? Es la gran responsable del consumo energético. Y si los conectas con ese 1% que tiene la mayor cantidad de recursos económicos en el mundo. Y son los que se quedan con el dinero. Casi que son los mismos, ¿no? Por supuesto, o sea, ellos son los dueños de las industrias que usan la energía, que transportan el gas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante, sobre todo desde la sociedad civil, hacernos esas preguntas que son muy valiosas. O sea, ¿verdaderamente esto nos beneficia? ¿No? O sea, el hecho de arrasar
con la vida marina para traer gas para las industrias maquiladoras que consumen los recursos, que aprovechan la mano de obra barata y abusan de los trabajadores, es un modelo que beneficia a las comunidades, que desarrolla el sureste. Yo la verdad no creo, ¿no? Aquí podríamos tener un debate súper rico y seguro en los comentarios va a haber... Se va a dar y está muy bien, ¿no? Y justo lo que a nosotros puntos nos de vista interesa... a favor y en contra, pero que estén bien argumentados, claro, que haya algo atrás, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa es poder traer esta información que no existe a la discusión, ¿no? Y ponerla sobre la mesa. Claro. ¿No? Y que la gente la debata y que la gente empiece a valorar también lo que hay debajo del mar, ¿no? O sea, porque históricamente el Golfo de México ha sido una zona de sacrificio, donde nos han dicho que no existe nada más que la riqueza petrolera, ¿no? Esto pues lo ponen también ahí en contradicho, ¿no? O sea, es verdad que no existe nada, es verdad que no hay nada que valga la pena cuidar ahí abajo. No es así, ¿no? Es mentira, es una gran mentira. Claro. Y pues bueno, para ir cerrando un poquito, me gustaría también preguntarles, pues a lo mejor a ustedes les tocó una historia y es su historia de cómo entraron a Greenpeace. Más que nos cuenten su historia, me gustaría que invitaran a la gente que se sume a Greenpeace, que cómo pueden hacer para ser voluntarios. No tienen que ser voluntarios arriba de un barco necesariamente, hay mucho tipo de voluntariado. Entonces, para la gente que le despertó un interés o que siempre ha tenido un interés, ¿cómo le pueden hacer hoy en día para formar parte de esta comunidad que está participando tan fuerte en todo el mundo? Claro, sí. Hay muchas maneras de sumarse a la organización. Una de ellas es, por ejemplo, firmar las peticiones que tenemos. Ahora tenemos una petición que pueden encontrar en www.org/México y ahí pueden firmar la petición justamente para proteger a los arrecifes de coral y evitar que este gasoducto tan dañino que es el gasoducto Puertal Sureste, pues se instale en los arrecifes veracruzanos. Entonces, esa es una manera de participar, firmando las peticiones. Otra manera de participar es sumándose como voluntario, como voluntaria, que tenemos diferentes grupos locales alrededor de México y pueden sumarse al grupo de su estado, de su región. Y también pueden incluso sumarse como donantes. En nuestra página igual pueden encontrar toda esa información. Se pueden sumar como donantes mensuales, aportar con una aportación de lo que crean que es libre, ¿no? Es no libre, hay, exacto. Montos mínimos, no hay Así temas es. de nacionalidad, edad, sexo, creo que eso es libre, ¿no? Sí, y también pues pueden sumarse compartiendo la información que estamos difundiendo desde la organización en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Y bueno, no sé si tú quieres complementar. Sí, pienso que creo que la conciencia ambiental está teniendo como un florecimiento, ¿no? A nivel global. Es muy emocionante ver todos estos movimientos juveniles, pero no solamente juveniles, ¿no? Sino también, por ejemplo, existe un movimiento de adultos mayores en Europa que se llama Klima Senioren, que lo que han hecho es demandar al gobierno por un mejor clima, ¿no? Para que tome acciones climáticas. Entonces, a mí se me hace muy emocionante ver todo esto. Hay que meterle creatividad, ¿no? Para ver cómo más nos sumamos. Y todo este despertar, ¿no? Como de la conciencia ambiental. Entonces, pues Greenpeace es una plataforma en el que la gente puede tomar acción, ¿no? Y puede hacer algo. De repente, el tema ambiental pareciera ser algo tan grande que abruma, ¿no? Y como que, no, pues yo qué voy a hacer, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Es gigantesco pelear contra el cambio climático, es gigantesco pelear contra la deforestación. No hay nada que hacer, ¿no? Ya estamos destinados a perecer. Y a mí lo que me parece valioso de este tipo de organizaciones como Greenpeace es que ofrecen a la gente plataformas para poder tomar acción, ¿no? O sea, para ver que se pueden hacer cosas y que se deben de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues creo que esa parte está muy chida y hay muchas formas en las que se pueden involucrar, como ya las de CBD, como voluntarios, como ciberactivistas, como socios donadores. El corazón de Greenpeace es su gente, ¿no? Y pues entre más seamos, pues mayores posibilidades tenemos de defender la vida. Como pasa en casi todos los organismos de apoyo y que viven pues del apoyo de la gente,
hay mucho pasajero, ¿no? Ayudan una vez y no regresan, y entonces es una labor constante para que pues, ustedes no reciben un ingreso, no reciben un sueldo fijo de un organismo pues, de manera permanente casi, ¿no? O sea, seguramente habrá fundaciones que donan de manera recurrente, pero lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Nadie aquí de Greenpeace forma parte de una nómina gubernamental o de un ente más grande, ¿no? Sí, o sea, Greenpeace se debe a las donaciones de la gente, ¿no? Y las donaciones de la gente nos permite poder hacer esto, ¿no? Nos permite a nosotros poder dedicarnos a tiempo completo a estudiar y analizar los temas que nos conciernen, ¿no? Nos permite poder armar esto y invitar a la gente a que tome conciencia, a que se sume, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos. O sea, el hecho de no depender de gobiernos, de no depender de empresas, nos da la libertad también de poder alzar la voz en contra de lo que se tiene que alzar, ¿no? Sin tener que tener ahí como estos límites y estas como censuras que podrían haber dependiendo de dónde viene el dinero, ¿no? Pensando que la concientización, creo que estarán de acuerdo conmigo, es la parte más importante, ¿no? Crear conciencia, y nosotros lo vemos todo el tiempo en la prevención de otro tipo de accidentes. Claro. Vemos que la concientización es clave. Su último consejo, su última palabra que nos pudieran compartir, pues ya sea con alguna experiencia que ustedes vivieron del antes y el después, algo que los cambió y que hicieron ustedes conciencia en algo, o que vieron que alguien hizo conciencia gracias a esa acción. Yo recuerdo imágenes impactantes de lo que ustedes hacían hace 25 años, de lo que a mí me empezó a tocar a ver, que para mí fueron muy impactantes y que hicieron un cambio en mi manera de pensar y de ver, y por lo menos me despertaron también una curiosidad para aprender un poco más, ¿no? Entonces me gustaría que a lo mejor se simulara eso también ahora, y que nos dejaran ese último mensaje para que más gente se le quede insertada esa semilla y que pronto germine y se difunda mucho más este mensaje. ¿Quieres que empiece o...? ¿Sí? Pablo. O sea, a mí me parece que a lo largo de los años que Greenpeace ha estado trabajando, siempre ha habido momentos en los que las acciones que tomamos parecieran radicales, ¿no? Y parecieran así como, no, pues esta gente está loca, ¿no? Y conforme van pasando los años, ahora cada vez nos parece más una aberración, ¿no? De lo que pasaba antes, ¿no? Y por lo que Greenpeace se quejaba antes, ¿no? Hablábamos el tema de las matanzas de focas, el de las matanzas de ballenas, ¿no? Que en su tiempo era algo normal, ¿no? Y que fue ese tipo de acciones las que empezaron a cambiar chips, ¿no? Y que ahora, si a un niño tú le muestras eso, pero ¿qué clase de aberración es esto, no? Yo pienso que la lucha de nuestros tiempos es la lucha climática. La lucha por la biodiversidad también, ¿no? Entonces yo esperaría que ahora mucha gente nos ve como unos locos radicales, ¿no? Hippies. Esperaría que en unos años esto también se vea así como, pero es que qué aberración era pensar pasar un gasoducto por el mar, ¿no? Sí, entonces, que lo recordemos como algo arcaico y claro, estúpido de la parte de esas generaciones, ¿no? Pero para eso, pues, justo es muy importante poder generar esa conciencia, ¿no? Y generar acciones llamativas y poder llevar a lenguaje muy entendible para la gente, de manera muy tangible también los impactos de esto que nosotros vemos y que nos preocupan, ¿no? Entonces, para mí, creo que lo dejaría ahí. Muy bien. Muy bien, gracias Pablo. Sí, para mí una parte muy importante de ser activista es poder darte cuenta que no estás solo, que no estás sola, que hay mucha gente haciendo cosas para que tengamos un planeta mejor, un planeta más habitable, un planeta más vivible, y que si todas nos juntamos, somos una gotita de agua, que si nos juntamos todas vamos a ser un océano inmenso, que podemos hacer cosas gigantes, cosas increíbles que nos benefician a todas y todos. Entonces, yo quisiera transmitir el mensaje de que no estamos solas, que las personas que nos escuchan, si quieren hacer algo que muchas veces puede parecer pequeñito, y a veces decimos, ay, no, es que es insignificante. Claro que no. No hay acciones pequeñas. No hay acciones pequeñas. Todo lo que haces para proteger el medio ambiente y la vida cuenta. Entonces, síguelo haciendo. Acércate a las personas que también lo hacen, y que si tú en tu círculo en el que estás ahora no encuentras ese apoyo para pues poder continuar con esa lucha, que también es una lucha interna porque vemos cosas muy impactantes, muchas cosas que dan mucha impotencia,
pero que pues aquí entre activistas pues tienes a personas que piensan igual que tú, que tienen muchas ganas de actuar, de seguir luchando y que pues juntos y juntas somos más fuertes y que se acerquen a Greenpeace o a cualquier otro grupo, organización que les interese. Muchas gracias y gracias a ambos por esta intervención, por abrirnos las puertas. Tenemos la fortuna de que haya sido aquí en Veracruz y que pues, nuestras instalaciones en el Hub de Seguridad, nuestros headquarters los tenemos aquí y desde aquí pues tratamos de acercarnos a este tipo de eventos y pues estamos muy agradecidos. Nuestra comunidad es de guardavidas, así les llamamos a quienes han sumado con nosotros porque nos parece que es un concepto local que inspira hacia el tema veracruzano, pero también que pues en el concepto puro de guardar una vida implica tantas cosas como cuidar nuestras aguas, cuidar nuestras playas, la montaña, lo que tiramos, lo que consumimos, nuestra huella de carbono. En fin, ¿no? Todos estos temas que engloban el guardar una vida, ¿no? Entonces, a toda nuestra comunidad de guardavidas, invitarlos a que se sumen a las acciones de Greenpeace, agradecerles por escucharnos en este nuevo episodio y invitarlos a que sigan atentos a todo lo que vamos a tener en el Hub de Seguridad. Estamos a punto de lanzar nuestra nueva plataforma, no se pierdan este lanzamiento, les vamos a ir informando cuándo se va a dar. Y pues no me queda más que nuevamente agradecerle a nuestros invitados, a Viridiana y a Pablo, de haber acompañado en este episodio. Hasta pronto, muchas gracias.